Acá estamos nuevamente en el canal YouTube de la agrupación peronista Hugo del Carril Zona Sur, formación política, completando o intentando proseguir con el tema colonialidad versus decolonialidad que estuvimos viendo en el video anterior, que todo está integrado al gran tema de la emancipación cultural o el dominio cultural que debemos romper, desarticular, deconstruir, ¿no es cierto? Bien, eh, la cuestión de la colonialidad y el colonialismo lo explicamos en el video anterior. No es lo mismo el colonialismo que la colonialidad. El colonialismo se rompe en función a las independencias de las metrópolis. En el caso de América se rompe en 1776 en Estados Unidos, rompiendo con la metrópoli Inglaterra, 1804 Haití, una rebelión de esclavos rompe con Francia, y todo en 1810, 12, 20, etcétera en adelante, se rompe el colonialismo español. En Sudamérica, de hecho, la última batalla fue Ayacucho, acá donde es Bolivia hoy en día, Alto Perú. El comandante jefe de esas fuerzas era el mariscal Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar. Eso fue en el año 1824, o sea, Sudamérica se independiza por completo. No estamos hablando de la Sudamérica lusitana de Brasil, sino de la Sudamérica hispana. Se independiza por completo en 1824, no así México, Centroamérica, bueno, Cuba fue una de las últimas, y bueno, etcétera, etcétera, pero ahí se rompe lo que es el colonialismo. En África lo mismo, quizás más en el siglo XX, se empieza a desmantelar el colonialismo. La colonialidad es otra cosa que es fruto de ese colonialismo que colonizó, valga la palabra y la redundancia parecida, políticamente, jurídicamente, que de alguna manera conquistó esas tierras e impuso su impronta cultural, eh, pero que esa impronta cultural quedó en el tiempo, ¿verdad? Quedó en el tiempo aquí principalmente, ¿no? En la América en general, pero más que nada estamos hablando de la América hispana y lusitana, latina, y no tanto en la América anglosajona, en función a que ahí se trasladó la, la metropolidad o la imperialidad o eh, ¿cómo podemos decir? La cultura europea directamente a los independientes de su metrópoli. Eso estamos hablando de Estados Unidos específicamente, donde el dominio lo ejerció específicamente el hombre blanco europeo, que no cortó con la europeidad, vamos a decir, y se manejó exactamente igual a las concepciones europeas, exterminando al indígena y esclavizando a etnias importadas del África, ¿no? Los negros, pero sin darle, digamos, la entidad de la nacionalidad y del devenir de esa nación. Estamos hablando de los orígenes, ¿no es cierto? En cambio, en la América hispana y portuguesa, fundamentalmente, la cosa fue diferente. También fue diferente por otro aspecto, porque Estados Unidos o las colonias, las 13 colonias, se independizan de la potencia dominante de ese momento, mientras que lo que eran las colonias hispanas se independizan de una potencia en decadencia en ese momento. España fue la precursora de la modernidad en el año 1492 junto a Portugal. Eran las dos más grandes potencias del momento. Y si nos fijamos, están justo en el cruce entre el Mediterráneo, que en ese momento era el gran mar de Europa y donde se movía toda la Europa. Por eso estaba donde Roma, el centro, y después el papado del Vaticano, el centro de Roma,
y España estaba digamos, último momento occidental, último lugar occidental, no momento, no es tiempo, lugar, del Mediterráneo, entonces estaba entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no es cierto? Y cuando España y el mismo Portugal abren la ruta desde el Atlántico hacia Occidente, o podría ser hacia Oriente si América no existiese, porque esa era la argumentación de Colón, que iba a llegar a Oriente mediante el Atlántico en función de la redondez terráquea. Cuando abre eso, el Atlántico empieza a tomar preponderancia, cosa que no la tenía en ese momento. Y claro, a lo largo de los siglos, si uno, a ver, lo analiza un poco en abstracto, o sea, vamos a geopolíticamente verlo esto, cuando el Mediterráneo deja de tener la preponderancia, empieza el Atlántico, era lógico que el Atlántico surgieran potencias que antes eran pequeñas periferias de Europa, como las islas británicas. Fíjense qué interesante. Las islas británicas siempre, mientras el Mediterráneo tuvo preeminencia en Europa, era el último villodrio del mundo, o sea, era una cosa que no tenía mayor importancia, la importancia estaba en las naciones mediterráneas, entonces estaba España, digamos, no se llamaban así por ahí, ¿no? Pero la zona de España, la zona del sur de Francia, Italia ni hablar, porque era el centro, y toda la zona de los Balcanes, Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el norte de África incluso, ¿no? En el Imperio Romano. Después estaban más arriba, la Germania, las Galias, ¿no? Las cuestiones eslavas y todo eso más arriba. Y luego el último orejón del tarro era las Islas Británicas y Escandinavia, vamos a decir, de donde surgen los vikingos. Está. Porque el centro del mundo europeo, no era el centro del mundo en absoluto, era el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces es lógico lo que te estoy diciendo, que España abre el Mediterráneo, pero después el Mediterráneo, abre el Atlántico, estoy diciendo cualquier cosa, y un poco aminora la importancia del Mediterráneo, y después los países que tenían más salida al Atlántico que al Mediterráneo se van fortaleciendo en ese sentido, porque ya el Atlántico estaba abierto a la conquista y a la colonización europea. ¿Por qué también podemos decir que el colonialismo surge más que nada a partir de 1492? Porque había atisbos de esto. Vamos a ver, el Imperio Romano hablaba de que ellos civilizaban a los pueblos bárbaros, ¿no es cierto? Entonces había una cierta penetración y dominación cultural, tanto que muchos emperadores romanos fueron germanos, dacios, de todo un montón de otras tribus que no eran los latinos en sí, ¿no es cierto? O sea, asimilaban, infiltraban y asimilaban a su cultura, pero era otra cosa, no era el colonialismo ni la colonialidad, sino que era una asimilación. Es lo mismo que los persas, en menor entidad posiblemente, pero ahí estaba la cuestión, ¿no? Que era más asimilación. Pero es un atisbo, un antecedente de lo que sería después la colonialización y después la colonialidad eurocéntrica. ¿Por qué? Europa estaba en el peor de los momentos cuando Colón pisa tierra americana, ¿no es cierto? Que pisa una isla, no llega al continente, bueno, pues eso es un detalle. Europa estaba con los Balcanes tomados por el islamismo, los turcos otomanos. Había caído en 1453 el Imperio Romano de Oriente, había caído Bizancio, que antes era Constantinopla, razón por la cual el islamismo, muy poderoso, estaba penetrándose cada vez más hacia Occidente. Hasta 1600 y pico estuvo en las puertas de Viena, en Austria, imagínense, al norte de Italia. Así que no era chiste. En esos periodos, 1453 cae y empiezan a penetrar. 1492 España al revés logra dos cosas increíbles, que fue el apoyo a Colón para navegar el Atlántico y con eso
comenzar la conquista de América y la expulsión del califato de Córdoba, todo el sur de España, llamada la Reconquista. No sé si ustedes han visto alguna vez o sintieron la película El Cid Campeador, etcétera, donde España catoliza absolutamente toda la península ibérica. Eso es muy importante para ver por qué se produce el eurocentrismo, porque hasta que no pasa eso, Europa era el lugar más periférico del mundo. El mundo se centraba en la ruta de la seda entre lo que hoy sería Medio o Cercano Oriente, donde hoy está Israel, Arabia, Siria, Irán, Irak, toda esa zona, hacia la China, hacia el Lejano Oriente, todo por una ruta terrestre que iba por todas estas naciones del sur de Rusia, ¿no? Turkmenistán, Kazajistán, Afganistán también, bueno, etcétera, etcétera, todo por ahí era el gran comercio internacional, ahí estaba toda la riqueza, en Bagdad estaba la riqueza intelectual, era la ciudad luz de ese momento, creo que lo dije en el otro video, razón por la cual Europa estaba en la peor de las desgracias y terminada en riquezas. No tenía ni plata, ni oro, ni ningún metal valioso que de alguna manera le dé un poderío económico mayor. Cuando España descubre todas las minas americanas, ahí Europa toma preeminencia sobre el resto de los otros de las otras culturas que eran mayores a Europa, eran mayores. Europa no existía en la historia de la humanidad si nosotros viviéramos en 1300 y pico, vamos a ponerle un número cualquiera de años de la era común, como se dice, que es después de Cristo, ¿no? según se dice, 1200, 1100, 1200, 1300, mismo 1453 cuando cae Constantinopla, y viésemos el mundo así de arriba, veríamos una Europa atrasada y veríamos una China, un Medio Oriente musulmán muy adelantado, ¿no? Incluso el norte de África muy adelantado, ¿eh? También veríamos un océano Índico de mucho tráfico y veríamos también un Pacífico que la historia no registra, que ya estaba totalmente, como se dice, navegado de un extremo al otro, de la América al extremo oriental. O sea que la América, en ese caso, antes de que la Europa fuera potencia, América sería lo más oriental de Oriente, o sea, del extremo oriente actual, América sería el extremo orientalísimo, porque se navegaba por el Pacífico. De hecho, antropológicamente se dice que los pueblos originarios surgen de tres vías, y esto está todo comprobado, no vamos ahora a ahondar en detalles. Una vía era el estrecho de Bering en la era de la glaciación, donde estaba, digamos, ya esos pocos kilómetros, ciento y pico, 200 y pico que hay entre el extremo ruso y el extremo de Alaska, estaban solidificados, no estaba el mar, y según parece los pueblos mongoloides, se llaman así en su estructura étnica, iban yendo hacia allá persiguiendo los mamuts, que eran la comida fundamentalmente de esa época de los seres humanos, hasta que fueron bajando hasta Norteamérica, hasta México, por ahí. Después estaban los melanesios, eh, dos, polinesios y melanesios. Melanesios por un lado, llegando a las costas del norte de Sudamérica, el sur de Centroamérica, penetrando hacia Brasil también algunas de esas tribus. Melanesios son Mela viene de piel negra, bueno, esto son detalles que dije que no iba a dar, pero está piola. Étnicamente hay
tribus brasileras en lugares selváticos, etcétera, que son más negras que otras tribus, que otros pueblos, vamos a decir, para no decir tribus, originarios de América. Por otro lado estaba la corriente polinesia, y por otro, que hablan de Chile, Perú, etcétera, y por otro lado la corriente australiana, que según parece en el estilo, en una era eh, heliocénica, no me acuerdo cómo se llama, que era una época de calentamiento global, pasan por toda la Antártida y suben por la Tierra del Fuego. Y eso está comprobado de acuerdo a muchos conceptos de costumbres, de elementos que usaban, de palabras comunes, digamos, en todos estos aspectos. Son diferentes los distintos pueblos originarios, pero vienen del Asia. Razón por la cual, fíjense qué cosa tan extraordinaria, que el América ya, que el Pacífico ya era una ruta, mientras el Atlántico no era una ruta. El Atlántico estaba totalmente no descubierto, no descubierto. Y eso, el genio de Colón, no sé si el genio de Colón o fue el carisma de Colón, o el tipo vivo, sabía que podía llegar a ser un genio en ese momento. Y no es la cuestión de la redondez de la Tierra. La redondez de la Tierra en general estaba entre los círculos intelectuales de Europa, no, estaba implantada. Esto te lo dicen en la escuela y qué sé yo. Sí, sí, posiblemente en el pueblo no, pero estaba implantada. El problema era que el Atlántico no se había navegado hacia allá, hacia la lejanía. Entonces decía, hasta que llegues a la China, hasta que llegues a las Indias Orientales, y te morfan las tormentas, te morfan los monstruos que ahí se contaban leyendas y todo eso. Entonces nadie se animaba a... Y además Europa, como era atrasada, tampoco se animaba a una cruzada así, teniendo en las puertas de la Europa Oriental el peligro de la conquista del Islam hacia el cristianismo, hiperenemigos en ese momento, ¿no es cierto? Pero bueno, la reina Isabel se le prendió la lamparita y dijo, vamos a darle a este loco, quien dice que algo bueno traiga, y si no, bueno, total, venimos agrandados porque echamos a los islámicos, a los musulmanes, a los moros del sur de España, reconquistamos toda España para nosotros, unificamos la nación, venimos bien con el Papa porque están los protestantes, entonces nosotros le estamos haciendo la fuerza a la Iglesia católica, vamos a decir en ese momento. Y la tipa se animó y le salió la jugada 10 puntos. O sea, a partir de ahí, Europa pasa a ser la Europa que nosotros creemos ahora que es la cuna de todas las ciencias, de toda la civilización, de todo lo mejor del mundo, cuando Europa era, vamos a decir, en el contexto mundial de ese momento, una villa miseria. Vamos a dejar acá, porque esto me parece que está lindo como para que ustedes lo maceren y lo piensen. Y seguimos con este tema, está muy bueno.